El 31 de octubre de 1517 se conmemorarán los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana del siglo XVI necesitaba una reforma? ¿Contra qué se protestaba? Para responder a estas preguntas, necesitamos volver a los inicios de la Iglesia cristiana. Durante sus 3 primeros siglos de existencia, la Iglesia cristiana creció en los márgenes de la sociedad romana. El cristianismo no era una religión lícita para el Imperio Romano, y cada tanto, los cristianos sufrieron persecuciones de distinta duración e intensidad. No era fácil ser creyente en aquellos días. Las personas que se sumaban a la Iglesia tenían una verdadera experiencia de fe y un compromiso firme con el Señor. Pero la situación dio un giro drástico cuando en el 313 el emperador romano Constantino legaliza la fe cristiana y le concede muchos beneficios. Lo que para la Iglesia de aquel tiempo pareció ser la mejor de las noticias, pronto tendría consecuencias inesperadas. Los emperadores cada vez tuvieron más influencia en la Iglesia y muchas personas comenzaron a unirse a ella solo para disfrutar de los beneficios terrenales que el imperio ahora concedía a los cristianos. Esto se acentuó cuando en el 380 el cristianismo se transforma en la única religión imperial legítima. Dicho de otro modo, a partir de fines del siglo IV, todas las personas nacidas bajo el Imperio Romano eran consideradas cristianas, sin importar si tenían una real experiencia de fe en Jesús o no. Obviamente, este cambio afectó enormemente la Iglesia, especialmente en cuanto a su pureza. Tristemente, las ambiciones desmedidas, el abuso de poder, la corrupción y toda clase de inmoralidad se fueron haciendo cada vez más comunes en su seno. Claro que en la Iglesia también había muchas personas que eran creyentes de verdad, y varias de ellas buscaron distintos caminos para devolver a la Iglesia a su senda. Así aparece en la historia Martín Lutero. Lutero era un monje alemán que estaba bastante frustrado con lo que venía sucediendo en la Iglesia. Pero no fue hasta 1517 que para Lutero la gota rebalsó el vaso. El Papa León X, Giovanni di Lorenzo de Medici, se había propuesto remodelar la Basílica de San Pedro en Roma. Su majestuoso proyecto era carísimo y pronto necesitó más dinero. Para recaudarlo tuvo una idea: vender indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era un papel que, a cambio de una significativa donación de dinero, garantizaba a su poseedor o a alguien de su familia, vivo o ya fallecido, una estadía más corta en el purgatorio. ¿Y qué mejor momento para salir a vender indulgencias que cuando se aproximaba el Día de los Muertos? Fue así que a fines de octubre los vendedores de indulgencias llegaron a Wittenberg, una localidad alemana donde Lutero vivía y trabajaba como profesor de teología. La indignación de Lutero fue tal que desafió a los representantes de la Iglesia a un debate. Los puntos a debatir eran 95. Lutero los clavó en la puerta de la Iglesia del Palacio el 31 de octubre de 1517, hace 500 años. A estos puntos se los suele llamar las 95 tesis de Lutero. A partir de este momento, el cristianismo en Occidente no volvería a ser el mismo. Un flamante invento, la imprenta, facilitó la rápida distribución y circulación de los escritos de Lutero por toda Europa, y pronto miles de personas se sumaron a este movimiento. Así se originó la Iglesia luterana, y luego nacieron otras iglesias protestantes y evangélicas. Si bien existen diferencias entre estas distintas iglesias, todas coinciden en sostener 5 puntos que propuso Lutero, también conocido como las 5 solas. Solo la Escritura es la suprema autoridad en materia de fe y práctica. Solo por medio de la fe Dios nos salva y no por medio de las obras. Solo por la gracia de Dios viene la salvación. Es un favor inmerecido. Solo Cristo, Él es el único mediador entre Dios y los seres humanos, y solo por medio de Cristo es posible la salvación. Solo a Dios la gloria. Al cumplirse los 500 años de la Reforma Protestante, las iglesias evangélicas recordamos a los que nos precedieron, honramos su memoria, pero damos la gloria solo a Dios.